la doctora Tamese se encargó, ¿verdad?, de que nuestras neuronas se activaran, hicieran sinapsis para continuar el resto de la jornada. Primero, agradecerles la asistencia, ¿verdad? Realmente vemos que cada año hay caras nuevas, hay profesionales de salud que se involucran, y para nosotros de verdad es de mucha alegría, ¿verdad?, que nuestra población cada día se sensibilice más con el tema de demencias. Si bien es cierto, también en esta jornada intentamos pues incluir algunos temas a petición de miembros, ¿verdad?, de la asociación, que no se habían tomado en cuenta en simposios anteriores. Esperemos que sea de su agrado. Sé que vamos con el tiempo ya limitado, pero siempre va a haber un espacio para preguntas, y luego también les daremos información de las siguientes actividades, porque esto no solo es en septiembre, no solo es un evento para este día y que nos acordemos del color morado, ¿verdad?, que es tan característico, sino que a partir de aquí, ¿verdad?, así como nos han retado para seguir avanzando en este tema. Bien, vamos a hablar ahora sobre los cuidados paliativos, ¿verdad?, en concreto de las demencias. Si bien es cierto, ya sabemos, ¿verdad?, que dentro de las demencias neurodegenerativas son aquellas que van a evolucionar, ¿verdad?, a lastimosamente la terminalidad, es decir, que estas enfermedades no son curables. Como bien lo expuso, ¿verdad?, el neurólogo, las demencias más comunes, en este caso el Alzheimer, que representa casi el 60-70%, es digamos, la más representativa. Pero tenemos también, ¿verdad?, las demencias mixtas, las demencias vasculares, demencias por cuerpos de Lewy. Todas ellas, las neurodegenerativas, van a terminar lastimosamente en la muerte del paciente. Sabemos que la enfermedad de Alzheimer va por etapas, y aquí lo importante es determinar desde qué punto, ¿verdad?, podríamos ya empezar a hacer intervención en cuidados paliativos. Primero vamos a definir qué es cuidados paliativos. Decimos que es un conjunto coordinado de intervención que realizan pues el personal sanitario, dirigido desde un enfoque integral a la promoción de la calidad de vida. Ese concepto de calidad de vida nos vamos a escucharlo mucho en cuidados paliativos. Afrontando, ¿verdad?, los problemas asociados de una enfermedad terminal mediante la prevención y el alivio del sufrimiento, la identificación y valoración del dolor y otros síntomas físicos y psicosociales. Existen muchas definiciones, esta es como la más actualizada de la Organización Mundial de la Salud, en donde va englobado casi lo mismo, ¿verdad? Que el enfoque lleva como objetivo la mejora de la calidad de vida tanto de los pacientes como de las familias. Recordemos que es una unidad completa, ¿verdad?, no solamente es el paciente. Y pues enfrentar estos problemas asociados con la enfermedad. Bien, ¿qué definimos, verdad, como enfermedad terminal? Pues esto de aquella enfermedad incurable, que es avanzada, que es progresiva y que tiene posibilidades limitadas de una respuesta al tratamiento específico, que se asocia, ¿verdad?, a la presencia de múltiples síntomas, como lo vamos a ver más adelante, y que a su vez hay un importante impacto emocional en el paciente, la familia, el equipo también sanitario, ¿verdad? Recordemos que también estamos tratando con mucho factor emocional, y somos seres humanos nosotros también, el personal sanitario, nos podemos ver impactados. Y como punto de corte, ¿verdad?, una esperanza de vida inferior a 6 meses. Bien, realmente los cuidados paliativos como especialidad quizás es algo relativamente nuevo, ¿verdad? Hasta en 1987 se establece como especialidad en el Reino Unido, y realmente los que han sido más pioneros pues son en la Unión Europea. A partir de ahí, ¿verdad?, se establecen diferentes sociedades que tienen que ver, ¿verdad?, con el establecimiento de algunas guías clínicas y procedimientos para poder realizar este tipo de cuidados.
Bien, pero ¿qué es calidad de vida, verdad? Vamos a repetir mucho esa palabra. Bueno, eso tiene que ver con la percepción individual de cada uno y en el contexto de la cultura, del sistema de valores o en relación a sus objetivos, metas y a las preocupaciones. Entonces realmente es algo totalmente individual en cada uno y dependiendo de dónde el lugar vivamos. El 5 de octubre del 2007, ¿verdad? Se celebró y se presentó en Ginebra la primera tratado, ¿verdad?, de la planificación de los servicios de cuidados paliativos y se definió como el día 6 de octubre, ¿verdad?, el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Se estima que anualmente 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos. De esto, el 78% está en los países de ingresos bajos como el nuestro, ingresos medios. Pero lo triste es que realmente solo el 14% de estos pacientes reciben esa atención. Entonces nos falta un montón. ¿Qué cosas son las que nos obstaculizan muchas veces en el manejo de este tipo de pacientes? En nuestro medio, por ejemplo, y no solo nosotros, estamos muchos países de Latinoamérica igual, el acceso muchas veces a fármacos para el dolor como la morfina. A veces hay muchísima restricción, a veces que es solo hospitalario, cuando sabemos que la atención más efectiva en estos pacientes es en su casa. La falta de formación y concientización de nosotros como personal de salud. Obviamente, ¿cómo vamos a dar calidad de atención si tampoco nosotros estamos sensibles e informados en el tema? Y luego lo que sabemos, ¿verdad?, que cada vez más va a haber mayor necesidad de cuidados paliativos en el mundo. Primero porque hay una gran gama de enfermedades crónicas que ya están consideradas dentro de este apartado, no solamente la demencia. Y vamos a ser más longevos también, ¿verdad? Adelante. Bien, pues la doctora Cecile Sander fue la que tuvo, ¿verdad?, fundó el primer hospicio en el mundo, fue en Inglaterra. Ella realmente fue primero enfermera, trabajadora social y después fue médico también. Entonces, ella fundó, ¿verdad?, el primer lugar especializado del momento para poder brindar atención a este tipo de enfermos. Mire qué bonito lo que ella decía: usted importa por lo que usted es, usted importa hasta el último momento de su vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para que muera en paz, sino también para que mientras viva lo haga con dignidad. Ok, entonces, ¿sobre quién vamos a aplicar los cuidados paliativos? Bien, lo vamos a hacer con todas aquellas personas que tienen una enfermedad avanzada, que es progresiva y que es incurable. Y lo vamos a aplicar recordando la unidad, el paciente y la familia. Inicialmente los cuidados paliativos fueron enfocados para el manejo únicamente de los problemas de cáncer, ¿verdad?, oncológicos. Pero hoy en día existen un montón de enfermedades consideradas dentro de este rubro. Hablamos, por ejemplo, en nuestro medio, que es muy común, la insuficiencia renal crónica avanzada, los pacientes con un EPOC avanzado, con una cardiopatía avanzada, con una cirrosis también en estadios avanzados y por supuesto los pacientes con una demencia avanzada también. El paciente adulto mayor es complejo, es pluripatológico y nos vamos a encontrar que además de la demencia, pues también es cardiópata o también tiene una hepatopatía. Entonces, aún más razón, cumple criterios para recibir este tipo de cuidados. Los cuidados paliativos, ha habido mucha controversia porque a veces las personas se confunden, ¿verdad? Piensan de que este tipo de cuidados va enfocado a que se muera más rápido. Y sí lo han escuchado, ¿verdad? Porque a veces hay comentarios, bueno, que lo mató la morfina, ¿verdad? Y no la enfermedad. Entonces ha habido como mucha controversia, ¿verdad?, en este tema, o queriéndolo confundir con lo que es la eutanasia. Recuerden que la eutanasia pues es el acto deliberado de poder elegir con la muerte, que es una cosa totalmente diferente. Entonces lo contrario,
los cuidados paliativos realmente afirman la vida y ven, ¿verdad?, la muerte como un proceso natural. Todas las personas tendríamos que tener el derecho de una asistencia completa, sanitaria, de calidad, y a recibir esa atención al final de la vida como un auténtico derecho. Ese sería el deber ser, ¿no? Entonces, lo que les explicaba al principio, cuáles serían las demencias, ¿verdad?, en las que evolucionan a la cronicidad y terminalidad y van a requerir este tipo de cuidados. Ya se van a ir de aquí sabiendo que el 60, 70 es un Alzheimer, y luego las otras que hemos descrito. Esto solo para recordar que creo que ya el tema fue bastante amplio en cuanto a datos epidemiológicos, pero realmente estamos ante una pandemia. O sea, actualmente ya hay alrededor de 48 millones de personas con Alzheimer, y fíjense ustedes la tendencia: 2030 casi 75 millones, 2050 casi 132 millones, o sea, la cifra realmente es alta. Los asiáticos que están los más fregados, ¿verdad? Pero igual, las Américas no nos quedamos atrás. Y el impacto, ¿verdad? Casi todos, incluso conversábamos en la mesa de que en la formación básica para los que somos personal de salud, bueno, yo particularmente jamás me dieron una clase de demencias, ni nada que ver en atención especializada de adulto mayor, nada. Pero es que también hace algún tiempo ni siquiera aparecía, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud cada año pues enumera las 10 causas de mortalidad más frecuentes, y si se fijan, en el año 2000 ni siquiera aparecía, ¿verdad? En el año 2015, ¿en qué posición está? Estamos ahí, séptima causa de muerte: Alzheimer y la demencia, y la tendencia es que va a ir subiendo, ¿verdad? Entonces sí es un problema realmente de un impacto grave, y por lo tanto deberíamos de estar preparados para lo que viene. Bien, para que entendamos un poco, ¿verdad?, de los estadios de la enfermedad, en qué momento ya consideramos al paciente que adolece una demencia, un paciente con enfermedad terminal. Si bien es cierto, ahí los criterios varían un poco, porque realmente no, cuando en otra patología decimos que le quedan 6 meses, en el caso del Alzheimer estamos hablando de 2 años, a partir de ahí. Y a diferencia quizás de otras enfermedades, nos permite planificar las acciones que vamos a ejecutar en cada fase. Nos da tiempo la enfermedad. Recordemos que desde el inicio del deterioro cognitivo leve, ¿verdad?, que estamos ahí al inicio de la enfermedad, puede durar alrededor de 5 hasta 15 o algunos hasta 20 años, ¿verdad? ¿De qué depende? Muchos factores. Pero ven que el tiempo, o sea, 15 años es bastante, ¿no? Entonces nos da tiempo realmente para poder planificar todas las intervenciones que vamos a realizar en cada fase. Pero ¿a partir de cuándo es el punto de corte para considerarlo terminal? En el estadio 4, en el que el paciente ya es dependiente total. Estamos hablando que ahí el paciente ya no recuerda absolutamente nada, no reconoce al cuidador, no reconoce a su familia principal que está a la par, si es su esposo, si es su hijo, ¿verdad? También está totalmente desorientado. Aquí ya tiene importante deterioro motor, o sea, el paciente ya está encamado. Hay grandes dificultades ya para la alimentación por una disfagia ya severa. Entonces, como ven, ya es la parte, a partir de ahí, realmente más de 2 años no se describen, ¿verdad?, casos que sobrelleven más allá. Algunos se estiman unos 6 meses. Y eso solo es una curva, ¿verdad?, que nos permite visualizar cómo la evolución de la enfermedad, a partir de cuándo, ¿verdad?, ya aplicamos los cuidados paliativos y los cuidados ya al final de la vida. ¿Cuáles serían entonces los objetivos de los cuidados paliativos? Número 1 es el control de los síntomas, que vamos a hablar un poquito más adelante de cuáles son los más frecuentes. Es muy, muy importante la comunicación que podamos tener el equipo de salud
con las familias, porque cada decisión, aunque parezca pequeña, va a ser trascendental en la calidad de vida del paciente y también en la forma en cuanto va a afectar a nivel psicológico, ¿verdad?, a las familias. Entonces, el que haya pues esa cercanía, esa confianza con el equipo, nos va a dar pues el éxito de todo el proceso. El soporte emocional, el apoyo a las familias, el también facilitar, ¿verdad?, esas necesidades espirituales, porque necesitamos paz, ¿verdad? Y ahí pues también nos auxiliamos de los líderes religiosos que podamos tener, de una red de apoyo de amigos también, ¿verdad?, que son muy importantes. A veces un buen amigo cercano puede darnos también un aporte importante y dar esa continuidad en toda esta etapa, inclusive después, ¿verdad?, en el periodo del duelo. O sea, que no, el ciclo no se acabó con nuestro familiar fallecido, sino que hay algo más allá en lo que también hay que darle seguimiento. Y básicamente pues estas son las bases, ¿verdad?, que establece en este caso la guía CECPAL en cuanto a la atención de los cuidados paliativos, que básicamente se centra en esos pilares, ¿verdad?, en la atención integral, en la parte emocional, en esa comunicación, ¿verdad?, bien cercana con las familias y atender pues cada necesidad específica que se vaya presentando. ¿Quiénes son, verdad?, los que en este caso brindan los cuidados paliativos? Es un equipo, ¿verdad? Aquí no vamos a trabajar de manera unilateral, porque entonces no vamos a poder llevar un proceso con éxito. En este caso, pues, idealmente tendría que ser un médico que tenga formación, ¿verdad?, en cuidados paliativos. En este caso, quizá nosotros los geriatras, como el abordaje es bastante integral y estamos acostumbrados a trabajar de manera multidisciplinar, pues se nos facilita un poco ese abordaje. Una enfermera, ¿verdad?, también especializada en el área, psicólogos, nutricionistas, trabajadores sociales, voluntarios. O sea, realmente es un equipo grande, ¿verdad?, que se necesita en este caso. Y bien, ya existen unos criterios establecidos, ¿verdad?, para determinar en qué momento hay una demencia avanzada. De hecho, incluso en algunos países, ¿verdad?, que tienen su seguro médico, para poder ingresar en un hospicio tienen que cumplir estos criterios de terminalidad para poder ingresar. ¿Y cuáles son, verdad? Primero, un deterioro cognitivo grave. En este caso, pues nosotros pasamos a escalas de evaluación cognitiva, el Mini-Mental, que es uno de los más comunes que usamos. Cuando hay una puntuación inferior a 6, entonces ya es una puntuación. Luego, cuando sabemos de que ya hay una pérdida de posibilidad razonable de que el paciente se beneficie de un tratamiento activo. Tercero, que tiene que ver con una escala de evaluación funcional del paciente en cuanto a las actividades de la vida diaria. Cuando esté en un punto de corte, que es otra evaluación que nosotros pasamos, ¿verdad?, que se llama el GDS, cuando esté en la puntuación 7, a partir de ahí, eso significa que ahí el paciente pues, no puede hablar, no puede comer por él solo, no puede caminar, es decir, es dependiente total para las actividades. Y además debe haber presentado por lo menos un comórbido de los que se mencionan aquí. Lo más frecuente en estos pacientes, ¿verdad?, ya cuando empiezan con problemas de deglución, es que nos hagan neumonías aspirativas a repetición, nos hagan infecciones del tracto urinario a repetición. Si hay encamamiento, ya va el aparecimiento también de las úlceras, ¿verdad?, de decúbito. Entonces, cuando ya entramos en esta fase, es otro punto también de criterio de una demencia avanzada. Y en cuanto a la disfagia, ¿verdad?, además, sabemos de que empiezan nutricionalmente a perder, ¿verdad?, cuando hay una pérdida del 10% de su peso en los 6 meses previos, o cuando hacemos, ¿verdad?, una albúmina sérica inferior a 2.5. Estos serían los criterios de cumplir todos estos, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando de que a un paciente le queda menos de 6 meses de vida. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar?
Primero, pues el control de síntomas. Aquí nosotros hacemos ya una evaluación. Normalmente el paciente adulto mayor es muy comórbido y por lo tanto a veces toman hasta 15, 20 fármacos al día. Entonces aquí es donde realmente se tiene que hacer una evaluación. Llegado a este punto, realmente casi todas las guías en consenso, retiramos casi todos los medicamentos. Solo nos vamos a enfocar en el manejo sintomático. Inclusive aquí los antidemenciales y todo lo demás hay que retirarlos, ¿verdad? Siguiente. Ya hablamos de esto, ¿verdad? Del apoyo emocional y esa comunicación asertiva. Hablar realmente de todos los detalles. Importante no ignorar al paciente, porque luego cualquiera diría, bueno, pero ni me entiende, ni me escucha, y a veces estamos simplemente haciendo actuaciones con la familia, pero realmente nos olvidamos de él. Y aunque esté, créanme, a días o horas de su fallecimiento, siempre hay una manera de comunicarse con ellos, aunque no verbalicen, ¿verdad? Si tienen dolor, van a gestualizar un dolor, va a haber una respuesta. Entonces no podemos ignorarlo, ¿verdad? Y decir, tomar decisiones únicamente con la familia. Es muy importante canalizar, ¿verdad? Una vía de comunicación con el paciente. Siguiente. Esto es lo que hablábamos de ir a los detalles, ¿verdad? Con la familia. Nada de silencio, ¿verdad? Entonces, en nuestro medio, ¿verdad? Es muy común por diversos motivos, ¿verdad? Que realmente el cuidador principal sea un familiar. Y de ahí la importancia de mantenerlos capacitados, informados, pero realmente tenemos que ser objetivos y coherentes también de acuerdo a nuestras capacidades. Realmente desde que ya nos acercamos a esa fase, hay que prepararnos con muchas cosas. Es muy diferente, ¿verdad? Cuando de repente alguien en nuestra familia pues sufre un accidente cerebrovascular y queda con secuelas motoras importantes. De un día para otro hay que adecuar una casa, tener una cama especial, un espacio, un acceso, el baño, o sea, tantos detalles, ¿verdad? Pero en el caso de las demencias nos da el suficiente tiempo para poder planificar todas esas actividades. En nuestro medio la mayoría son familias numerosas, son varios hijos. O sea, da tiempo para planificar y ponerse de acuerdo todos ellos. Pero debemos de hacernos algunas preguntas, ¿verdad? Para ver qué tan capacitados estamos para afrontar esta nueva etapa. Realmente el paciente, esto es importante. Casi toda la toma de decisiones a veces es muy difícil cuando no sabemos la voluntad del paciente. Aquí lo más importante a tomar en cuenta es lo que usted quiere sobre usted mismo, ¿verdad? Que decidan por usted no es muy agradable. Y de ahí por eso cuando yo hablo, cuando empieza la demencia, yo intento siempre por eso hablar con la familia y decirles, miren, van a ver estas etapas, estas situaciones, y ahora que empieza el proceso, que el paciente puede expresar cómo quiere su muerte cuando tenemos que hablarlo, porque si no después la familia se queda con sentimientos de culpa, habré hecho bien, no lo habré hecho bien, porque le tocó tomar decisiones sobre su ser querido, cuando quizás si nos hubieran orientado desde el principio hubiésemos planificado todo eso. En otros países incluso hay hasta instrumentos legales donde usted puede escribir la voluntad suya. Si por ejemplo, si quieren que le coloquen una sonda nasogástrica o no, si quieren que le coloquen, pues lo intuben, lo meten a la UCI, si quieren, todo eso se describe y usted lo dice. Si quieren no morir en un hospital y quieren morir en su casa, y ese instrumento se respeta. En nuestro medio no hay un instrumento legal, pero sí él puede, su padre, su abuelo, expresarle, ¿verdad? Cuando todavía cognitivamente puede tomar una decisión sobre esta etapa. Yo sé que es un tema que no nos gusta hablar, ¿verdad? Hablar de la muerte y de esos momentos finales, creo que a nadie le gusta. Pero por eso estamos siendo informados, ¿verdad? Porque realmente a veces vemos que cuando ya estamos en ese momento crítico
y nos bloqueamos y no sabemos qué hacer o qué es el paso siguiente y necesitamos ya tomar decisiones rápidas. Entonces, por esa razón hay que hacer las cosas de manera planificada. Y luego pequeñas cosas, ¿verdad? Probablemente digamos, no, si yo lo puedo cuidar, pero realmente estoy capacitado para él. Simplemente movilizar un paciente en esta etapa es difícil, porque ya se encuentra con bastante rigidez, donde lo toca duele. Entonces tenemos la cama apropiada, tenemos el espacio apropiado, el área ventilada apropiadamente para ellos. Puedo yo administrarle medicamentos parenterales, o sea, son muchas cosas. Entonces, si yo no puedo, o sea, entonces necesito ayuda profesional. Pero lo vamos planificando, lo hablamos con la familia y de esta manera nos vamos a garantizar la calidad de vida de nuestro ser querido. Siguiente. Entonces, esto resumiendo un poco, ¿verdad? Todo lo que engloban los cuidados paliativos. Lo primero que les decía, vamos a retirar cualquier tipo de fármacos que sean innecesarios y dejar únicamente aquellos, ¿verdad?, que van orientados al manejo del disconfort que el paciente pueda tener. Otra cosa, no hacer tampoco, yo sé que a veces los médicos pues queremos seguir diagnosticando y claro, van a aparecer N complicaciones, pero a veces queremos seguir ahí o haciendo diversas intervenciones muy agresivas, entonces tenemos que también ponerle un freno a eso y analizar riesgo-beneficio del paciente. Siempre se recomienda, ¿verdad?, mantener la vía oral, aunque sea a sorbos, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poco más al detalle de eso. La integridad de la piel, ¿verdad?, es muy importante también. Ok, también otras recomendaciones, ¿verdad? Si bien es cierto la parte de medicamentos para el control de síntomas es importante, pero también hemos visto cómo otras terapias, en este caso sensoriales, nos ayudan a que ellos tengan esos espacios de relajación, incluso en el manejo del dolor, y existen y las podemos tener acceso a nuestro medio. Entonces debemos de conocer que también se aplican este tipo de técnicas. En el caso de la vía de administración de los medicamentos, las recomendadas pues son la vía oral, la vía rectal y la vía subcutánea, que se consideran las menos invasivas. Bien, luego algunos dirán, bueno, pero realmente ¿por qué tienen dolor, verdad? Simplemente la inmovilidad duele. Si no, díganme cuando ustedes van a San Salvador, que alrededor uno se tarda 2 horas y media o 3 horas. ¿No les duele el cuerpo después de estar sentados o después de esta jornada, por ejemplo? ¿Creen que no les va a doler? ¿Verdad que sí? Entonces realmente la inmovilidad del paciente duele. Entonces hay que prestar atención a eso. ¿Qué otros dolores son frecuentes? Obviamente con la inmovilidad, pues viene el estreñimiento, puede haber presencia de fecalomas también. Entonces estar pendientes también de eso. Del dolor provocado por las úlceras, ¿verdad? Del también dolor vía urinaria por infecciones, por las posturas inadecuadas. Estos son parte de los síntomas que son más frecuentes que se presentan en esta etapa, ¿verdad? Letargia quiere decir que pasan como más dormidos, ¿verdad?, bien desconectados, o pueden presentar fiebre. La fiebre puede ser secundaria a un proceso infeccioso o puede ser por la misma deshidratación también, y hay que tratar la fiebre, ¿verdad?, porque genera también bastante disconfort en el paciente. O lo contrario, está muy inquieto, se mueven, quejumbroso, se quejan, ¿verdad? Entonces pueden presentar también todo este gama de signos y síntomas. Siguiente. Bueno, en este cuadro se resume la mayor frecuencia, ¿verdad?, de estos signos y síntomas y el porcentaje cuál es que se presenta. Nosotros para evaluar, digamos, cada fase, tomar cada decisión, pues lo hacemos a través de escalas que ya están establecidas. Este es muy conocido y pues básicamente no es para que nos la aprendamos, pero para que sí sepan de que nos basamos pues en tablas, en valoraciones que nos permiten estimar incluso a días, ¿verdad?, cuando nos acercamos a esa etapa final. Esta es otra escala de evaluación sintomática.
Y luego hay algunas decisiones que son bastante importantes, que son controversiales, que a día de ahora, pues cuando asistimos a congresos, revisamos guías internacionales, siguen siendo un poquito discutidas, pero vale la pena mencionarlas para que las reflexionemos. El primero es, o sea, si ya sabemos que está a meses o días de fallecer, ¿lo ingreso al hospital o no lo ingreso? Si se nos presenta una complicación de una neumonía, ¿le voy a dar antibiótico? ¿No le voy a dar antibiótico? ¿Lo voy a ingresar? ¿Lo puedo manejar en casa? Entonces son situaciones realmente que hay que tomar una decisión. Y claro, si tiene una neumonía va a tener fiebre, va a tener dificultad para respirar. Entonces, al ver lo que está sufriendo con la neumonía, pues tampoco es como para quedarse así de brazos cruzados, tenemos que hacer algo. Entonces ahí es donde realmente dependiendo, no podemos, digamos, decir, por este camino lo vamos a hacer así, porque cada caso es muy individual. Es muy diferente si estamos hablando que ella está en una fase final, pero le quedan 6 meses o 5 meses, a que ya le queden pues una semana o días o horas, ¿verdad? Entonces, la intervención va a ser de acuerdo, ¿verdad?, al momento y a todas las condiciones que tengamos y a esa orientación efectiva de parte también del médico, ¿verdad?, que sería lo más apropiado en ese momento. Lo que sí es que realmente ninguna guía recomienda, ¿verdad?, en el caso de si está haciendo neumonías a repetición, si ya vamos por el 4º ciclo de antibiótico, ya no, ¿verdad? O sea, tenemos que saber cuándo también parar y manejar mejor, pues sí, las secreciones bronquiales, que para eso hay manejo con medicamentos, en el caso de la disnea con su oxígeno suplementario, para que no esté cansadito. Y bien, bueno, esto es un poco lo que ya estamos hablando, ¿verdad?, de las complicaciones. O sea, aquí no me voy a detener mucho porque más adelante van a hablar de eso. Y luego, cuando empezamos con el proceso realmente de disfagia, a veces ya en una moderada, ¿verdad?, ya el paciente empieza ya con problemas de disfagia. Y ahí pues también tenemos que ser cautos en cada decisión y tienen que saber ustedes también todas las opciones que tienen. Colocamos una sonda nasogástrica, ¿verdad? Bueno, entonces eso también tiene su punto de discusión. Recuerden que una sonda nasogástrica no la podemos dejar más allá tampoco de 2 meses, se inquietan, se la sacan, entonces le genera también disconfort porque puede haber traumatismo. Y el abolir completamente la sensibilidad y la sensación de la textura o el sabor de un alimento también no es apropiado, porque es como el último estímulo sensorial que le queda a cualquier ser humano. Entonces, por eso la recomendación siempre es, aunque solo sea saborear, ¿verdad?, hidratar la cavidad oral, es agradable para el paciente. Entonces es otro tema que es controvertido también. Y en lo que sí sabemos, ¿verdad?, porque muchas personas piensan, bueno, se va a morir de no comer, entonces pongámosle la sonda, o va a mejorar o va a aumentar de peso. Realmente en todos los estudios que se han hecho, sabemos de que no va a aumentar, no va a mejorar su estado nutricional, no va a prolongar su esperanza de vida, y eso sí lo tenemos que saber. Pero como les digo, cada caso se individualiza con el paciente y de forma consensuada con la familia. Lo que hablaba, si ya una sonda nasogástrica, que más adelante van a hablar de eso, no la podemos tener más allá de ese tiempo, entonces ponemos una sonda de gastrostomía, que ya nos van a explicar bien más adelante en qué consiste. Es algo que también es controvertido, porque a veces tenemos como falsas expectativas, ¿verdad? Bueno, si nos la ponemos, entonces va a poner más gordito y va a durar más tiempo. Eso no es así, ¿verdad? Ya se ha comprobado que no es así. O que va a reducir el riesgo también de broncoaspiración. Tampoco, ¿verdad? Eso está comprobado. Pero es algo que se tiene que valorar, como les digo, y llegar a un consenso con la familia. Bueno, aquí estamos resumiendo lo que estaba diciendo. Voy un poco rápido porque ya sé que vamos con el tiempo. Y solo tocar este tema, que también es controvertido, sobre la sedación. Vuelvo, ¿verdad? Muchas veces la gente piensa erróneamente que sedar al paciente puede similar a precipitar la muerte.
Y no es así, ¿verdad? Nosotros los médicos pues sabemos titular y dosificar los medicamentos y sabemos cuándo, ¿verdad?, damos una dosis simplemente para que el paciente esté dormidito. Porque sí, a veces les digo, hay momentos en que el paciente está sufriendo. Tiene a veces secreciones bronquiales, mucha dificultad para respirar, mucha agonía, no logra dormirse. Entonces podemos aplicar este tipo de sedación y el paciente está dormido hasta que su corazón pues se pare. Pero son temas realmente, como les digo, que todo esto debe ser consensuado con el paciente, pero tienen que saber qué se puede hacer. Y bueno, el momento final, ¿verdad?, de estas últimas horas, por eso es importante también el apoyo y la preparación, ¿verdad?, con el psicólogo, porque ya existen incluso técnicas, ¿verdad?, para afrontar el momento de la muerte. Y créanme que a veces el que nos asesoren o nos den ese soporte de cómo hacerlo, realmente nos va a permitir cerrar esos ciclos. A veces hay gente que nunca supera la muerte de un ser querido, nunca es capaz de, ¿verdad? Y es porque, claro, en ese momento no tuvo ese soporte y no pudo cerrar apropiadamente ese ciclo. Y bueno, estos son algunos principios de una buena muerte. Miren, lo que tenemos seguro todos aquí es la muerte. Quizás hay chicos que están bien jóvenes y este tema es como así, pero realmente a todos nos puede pasar. Podemos de repente salir de aquí y tener un accidente, o sufrir un trauma craneoencefálico y estar en una condición crítica, ¿verdad? Entonces, realmente es un tema que debemos de reflexionar y después de aquí casi que hacer una lista en la agenda, ¿verdad? De ir poniendo, decirle a la familia, mire, con todo lo que dijeron ahí, si un día me pasa eso, yo no quiero que me intuben, yo no quiero morir en un hospital, yo no quiero una zona. Es para que pensemos, porque si no le vamos a dejar la carga a nuestro ser querido que decida por nosotros, cuando es algo que nosotros podemos decidir por él. Imagínense, ahí está descrito, ahora puedes decidir el lugar donde yo quiero morir, cómo quiero morir. Entonces es algo que tendríamos que pensar en ello también. Cuidar pacientes al final de la vida realmente es uno de los retos muy importantes. Quizás nosotros los sanitarios estamos más entrenados pues, para curar, ¿verdad? Pero realmente sabemos que hay momentos que no lo vamos a poder hacer. Y debemos de estar también preparados pues, para afrontar la muerte con dignidad. Curar a veces, aliviar a menudo, confortar siempre. Así que muchas gracias. No sé si tienen algún comentario.